Controversias mormonas. La respuesta Fire a Jeremy Renner, segunda parte. Hola mis estimados oyentes, bienvenidos una semana más a Controversias Mormonas. Soy el Manón, el profeta desconocido. Y aunque no me gusta la época actual, a causa de la guerra entre Ucrania y Rusia, en el que ayer desgraciadamente tuvimos que ver imágenes desgarradoras de niños inocentes muertos en la estación de tren a causa de unos misiles que cayeron allí, es triste. 39 muertos y 100 heridos. Aparentemente es el número que se contabilizó ayer. Pero bueno, mi repulsa por completo a esta absurda guerra. Pero comencemos con el tema. Algunos me han preguntado las frases o temas a tratar para estar preparados. Bien, la semana anterior hemos... la semana anterior hemos estudiado el primer tema, el Libro de Mormón, que nos ocupó bastante. Los siguientes temas que trataremos son traducción del Libro de Mormón, aquí, la primera visión, aquí, Libro de Abraham, ya grabé un vídeo anteriormente, así que no lo trataremos. La poligamia poliadria, que también lo veremos hoy. Y luego en futuro veremos profetas, las planchas de King de Hope, testimonio, testigo espiritual, que será el siguiente vídeo, y luego el siguiente será restauración del sacerdocio, testigos, templo y masonería, ciencia, escrituras, otras inquietudes y la conclusión. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el siguiente tema. La verdad es que vamos a adelantar esta semana un poco, dado que sobre el tema de la traducción del Libro de Mormón, la Iglesia Santo de los Últimos Días ha empezado a admitir que José Smith lo tradujo metiendo su cabeza en un sombrero donde tenía en su interior una piedra que denominaremos piedra evidente, ellos también la llaman así. Sí, era la misma piedra que usaba o usó para la búsqueda de tesoros, carece por... que si es la misma que usó para la búsqueda de tesoros, carece por completo de importancia, por lo menos para mí. Además, la historia de la piedra la podéis ver en pesquisas mormonas, porque nos habla de que la piedra se la robó a un vecino, era muy bonita, en fin, etcétera, etcétera. Se puede ver en el museo que tiene la iglesia. Yo la he visto en un tour que hizo Manuel, el de pesquisa mormona, entonces pude ver en la piedra, o la supuesta piedra que se usó para ello. Bueno, el punto importante y que coincido en ello con Jeremy Renner en su exposición es que, aunque la Iglesia Santo de los Últimos Días reconoce que los hechos ocurrieron tal como se los he contado, los dibujos y conocimiento en general sigue siendo el antiguo, me explico. Las pinturas, las imágenes que se dan a conocer a los miembros son del escribiente, por lo general Oliver Cowdery, sentado en una silla y José Smith poniendo las manos en las planchas y traduciéndolas. Incluso en la película sobre la vida de José Smith no se le ve metiendo la cabeza en el sombrero, sino de la forma que les acabo de mencionar. Y aquí podéis ver al profeta Nelson explicando a una periodista cómo se tradujo el Libro de Mormón. Cuenta la periodista que José Smith metía la cabeza en el sombrero y traducía el Libro de Mormón, pero a la vez nos quiere hacer creer que también estaban las planchas, tapadas con una tela, lo cual no es cierto, según la declaración de los testigos. El vídeo está en inglés y yo le he quitado el sonido para salvaguardar los derechos de autor. Jeremy Renner pide que se diga de manera verbal y por escrito la verdad, que no la oculten. Fire alega que no esconden nada. Las imágenes de José Smith metiendo la cabeza en el sombrero están en su poder y se pueden ver libremente. Ni han borrado cierto, ni han bloqueado cierto, ni han ocultado cierto.
pero ni ponen esas imágenes en el libro de Mormón donde publica las láminas, ni en los manuales, ni en otros libros de consulta de los miembros se publica o ponen dichas imágenes. Y en las películas sobre José Smith, que sean justos y verídicos y expongan la realidad. Eso es lo que quiere Jeremy Irons, que muestren a José Smith buscando tesoros y cómo lo hacía, a la vez que cómo usó la piedra vidente dentro de un sombrero y cómo metiendo su cabeza en él tradujo el libro de Mormón. La verdad es que sí, es un poco desconcertante ver que sí, ellos tienen de verdad que ahí están las láminas y las exponen, pero digamos, es como los cuadros de Goya, que puedes ver todo menos la maja desnuda. Es así, la tienen ahí, pero digamos es como si vas al Museo del Prado, que es donde están las pinturas de Goya, y bueno, puedes ver todos los cuadros y dices, no, pero aquí creo que había la maja desnuda, ¿no? Sí, pero la tenemos bajo llave. ¿La quiere usted ver? Entonces tienes que como pedir permiso para ver a la maja desnuda. Es decir, pues aquí igual, parece como que tienes que estar pidiendo un consentimiento para poder ver las verdaderas imágenes de José Smith metiendo la cabeza en el sombrero. Lo cual es desconcertante, la verdad. Bueno, sigamos. Dado que Fay coincide, digamos, de manera positiva en los hechos, no tengo nada más que añadir. Así que vamos a pasar al siguiente punto, la primera visión. Jeremy Irons, y cuando digo Jeremy Irons me refiero a la carta a un director del Sein, dice, hay por lo menos 4 diferentes relatos de la primera visión por José Smith. Y Fay dice, la Iglesia ha publicado información acerca de estos relatos por lo menos desde 1970. El que fuera su profeta hace unos años dijo al respecto, no estoy preocupado de que el profeta José Smith dio una serie de versiones de la primera visión, ya que me preocupa que hay 4 escritores diferentes de los evangelios del Nuevo Testamento, cada uno con sus propias percepciones, cada uno contando los eventos para conocer a su finalidad propia para escribir en ese momento. Estoy más preocupado por el hecho de que Dios se ha revelado en esta dispensación dándonos a conocer un gran y maravilloso y hermoso plan que motiva a los hombres y a las mujeres a amar a su Creador y su Redentor, para apreciar y servirnos unos a otros, para caminar en la fe en el camino que conduce a la inmortalidad y la vida eterna. Esto está en el 6 de octubre de 1984. No entiendo todo esto, pero bueno. Es decir, ¿qué tiene que ver la mostaza con el tubo de escape de un coche? Bueno. Una vez más, los líderes, las autoridades generales admiten los hechos, pero intentan crear en los miembros la cortina de humo para que no investiguen más allá. Esto ocurrió, pero no es importante, así que sigan teniendo fe y ganarán la exaltación. Los varios relatos de la primera visión narran una historia uniforme, aunque naturalmente difieren en énfasis y detalle. Los historiadores anticipan que cuando una persona vuelve a contar una experiencia en varios entornos a diferentes audiencias a lo largo de muchos años, cada relato hará hincapié en diversos aspectos de la experiencia y contendrá detalles únicos. De hecho, existen diferencias similares a las de los relatos de la primera visión en los múltiples relatos de las escrituras de la visión de Pablo en el camino a Damasco y de la experiencia de los apóstoles en el monte de la transfiguración. Sin embargo, a pesar de las diferencias, existe una uniformidad básica a través de todos los relatos de la primera visión. Algunos han argumentado, erróneamente, que cualquier variación en el relato de la historia es evidencia de que es una invención, pero, por el contrario, el abundante registro histórico nos permite aprender más acerca de este notable acontecimiento de lo que podríamos si estuviera menos documentado. Mis estimados oyentes, otra respuesta poco concluyente. Admito hasta cierto punto y límite que cuando vas a contar una historia o un relato que te ha sucedido, y créeme si os digo que lo sé por experiencia, al igual que estoy seguro que vosotros también habéis tenido eventos importantes
Podéis modificar, variar en algunos puntos, por ejemplo, no acordarte de qué color eran los calcetines o por cuántas calles pasaste, cuántos coches te adelantaron, si llovía mucho, a menos que eso influya o tenga que ver con tu relato, etc. Pero recuerdas los detalles relevantes e importantes y sufrir una visión como la que se supone que recibió José Mí a una edad tan joven es para recordar quién le visitó, quién era, cómo fue, qué le dijo y cómo lo dijo. Lo dicho, recordarías todo lo relevante e importante. No olvidas que el Padre Celestial de su Hijo se te apareció y cómo fue y lo que te dijeron. Se guarda muy dentro de ti, como si fuera un tatuaje en tu memoria. Pero veamos qué más nos tiene que contar al respecto Fire. Dice Fire, al igual que José Smith hizo hincapié en diferentes aspectos de su visión en sus varios relatos, el apóstol Pablo enfatizó diferentes aspectos de su visión del Salvador a diferentes audiencias. Y nos dicen Hechos 9:1 al 9, Hechos 22:5 al 11, Hechos 26 de 12 al 20. ¿Por qué crees que José Smith y Pablo hicieron hincapié en cosas diferentes cada vez que se relacionan las cuentas de sus visiones? Bien, Fire. El que nombres a Pablo de Tarso en sus diferentes narraciones te condenan a ti y tu mísera exposición. En todas y cada una de las escrituras deja bien claro dónde iba, por qué iba, quién se le apareció. En todas ellas la voz le dice que es Jesús. Y en todas ellas repite una y otra vez el mismo mensaje dado. No, Fire. El que nombre los pasajes de Hechos no hace más que darme a mí y a los que piensan como yo la razón, y a ti y a los que creen en lo que dices, os condena. Sobre la edad de José Smith, la verdad, a este que os habla considero que no es importante y carece de valor para comentar, aunque Fire le atribuye cierta importancia, ya que lo destaca en varias cuestiones. No es importante para comentar. Que era menor de edad, punto. En fin, para mí no es importante, de verdad que no. Jeremy Runes dice, la razón o motivo para buscar ayuda divina, la lectura de la Biblia, la convicción de pecados, un renacimiento, un deseo de saber si Dios existe, esperando saber a qué iglesia unirse, están por todo el lugar. Abril 2014 en la versión inglesa. La razón o motivo para hacer ayuda divina, lectura de la Biblia y la convicción, bueno, esto ya lo he dicho. El autor, dice Fire, el autor exagera las diferencias en los relatos, cuando en realidad los relatos contienen principalmente los mismos detalles básicos, con algunos detalles adicionales en la base específica. La única diferencia importante es que el relato de 1832 menciona un personaje, Señor, en lugar de dos. Mi comentario. Vamos a ver, mis estimados oyentes. Veamos si es cierto y creíble lo que dice o afirma Fire y lo vamos a hacer con un ejemplo jurídico. Por denominarlo así. Un hombre es atacado y golpeado. En este supuesto ficticio es importante saber si los agresores fueron uno o dos o más. Por supuesto que sí. Es vital para el caso jurídicamente hablando. Luego, por ende, también para el caso de la primera visión es importante saber cuántos personajes vio el joven José Smith, ya que varía mucho la perspectiva y la comprensión de los hechos. Ficción anterior, es decir, lo que os he contado antes del ejemplo, se realiza en la rueda de reconocimiento. ¿Es igual que identifiquemos a un hombre adulto, a un joven o ambos o a ninguno? Pues claro que lo es. Solo podemos reconocer a aquellas personas que nos atacaron y golpearon. Si fue una, pues una, dos, pues dos, etc. Luego es importante saber cuántos eran y quiénes o cómo eran, pues el aspecto también es importante. Si llevaban casco, puesto que es muy difícil de reconocerlo, pienso yo. Pero no difícil. Ejemplo, a un amigo mío le robaron la tarjeta bancaria en su casa. Solo estábamos 3 personas allí. Mi amigo, el novio de una amiga de mi amigo y yo. Tras visitar a mi amigo, yo retorné a mi casa y allí estaba cuando ya casi era medianoche. Y llegó mi amigo preguntándome si había visto su tarjeta bancaria. Huelga decir que yo lo negué, claro. Pero para que saliera de duda, podía registrarme, incluso le acompañé a poner
la denuncia a la comisaría de policía. Esta me preguntó si tenía moto. Mi respuesta fue negativa, por aquel entonces no tenía ni moto ni coche. Resumiendo, a mi amigo le fueron sacando cada X cajeros y todos de la misma entidad, cierta cantidad cada vez, hasta llegar a la entidad más cercana a la casa del novio de la amiga de mi amigo. Conclusión, el ladrón cada vez que sustraía el dinero llevaba un casco de motorista, igualito al que portaba el mencionado novio. Fue fácil pillarle y yo quedé como lo que era, inocente. Y mi amigo y yo seguíamos siendo tan amigos. Así que a buen entendedor, con pocas palabras basta. Dice Jeremy Gunners, la motivación expresada por José Smith para orar al Señor cambia entre el primer relato conocido de la primera visión, 1832, y la versión oficial de la misma de 1838. El relato de 1832 hace hincapié en su deseo de un perdón de los pecados, y el relato de 1838, la versión oficial, hace hincapié en su deseo de saber qué iglesia era la correcta. Algunos afirman que el crítico José cambió su historia en los últimos años. Dice Fay al respecto, hay que tener en cuenta que las personas que denuncian la manifestación inaugural del profeta en la escritura no siempre explican cosas exactamente de la misma manera. A veces la información oscura por el idioma que elijan para utilizar y en ocasiones omiten elementos de la historia en conjunto, posiblemente debido a consideraciones de la audiencia. Es decir, dado si me escucha una persona o hay muchas, pues digo esto o digo aquello. Mi comentario. Quien mucho se esfuerza en justificar una cosa es porque algo esconde o considera que es importante, pero lo quiere ocultar. ¿Es importante saber los motivos por los que el joven José Smith tuvo la primera visión? Sí. ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? Que el mentiroso no recuerda su primer relato ni lo que dijo, por qué lo dijo, cuándo y cómo. Luego cae en el ciclo de inventar o crear un nuevo relato. Pero debemos tener presente que en un principio la primera visión no era considerada importante para los primeros miembros de la Iglesia en el año 1830. Fue después cuando vieron su valor, cuando intentaron recuperar una versión que les fuera satisfactoria para ellos y para sus pretensiones y deseos. Esto tiene que ver con la idea de algunos, eruditos ajenos a la Iglesia, de que a José Smith se le fue cada vez centrando más la idea acerca de la Trinidad. Entonces, en 1832, la idea todavía no estaba, en su cabeza, y en cambio en 1838, que ya estaba en sí la idea preparada, es cuando ya dijo, en 1838 estaba hablando, dijo, había tres personajes, entonces, la visión, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, como es un espíritu, pues no podía estar ahí. Bueno, ¿cuántos personajes vio el joven José Smith? Dice Fay, el autor exagera la diferencia en los relatos hechos, cuando en realidad los relatos contienen principalmente los mismos detalles básicos con algunos detalles adicionales en la especificación. La única diferencia importante es que en el relato de 1832 menciona un personaje señor, es decir, el que hemos hablado, en lugar de dos. Por ejemplo, en uno de los relatos menciona que solo apareció un ángel, aunque uno menciona la presencia de muchos ángeles, además de los dos personajes. Y José se refirió a la primera visión como la primera visitación de ángeles, y la visita de Moroni como otra visita de los ángeles. José Smith nunca se refirió en realidad a lo que hoy llamamos la primera visión, por ese nombre. En su lugar se refirió a ella como la primera visita de los ángeles, o la primera comunicación. José también se refirió a la visita de Moroni como otra visión de ángeles, como os he dicho anteriormente. En una ocasión, un profeta de la Iglesia Santo de los Últimos Días declaró que si se demostraba que José Smith no tuvo o recibió, ninguna primera visión, la Iglesia estaría acabada como tal. Es una de sus principales bases, junto con la veracidad del Libro de Mormón, y es verdad. Por eso para los de Fire es importante intentar demostrar que en verdad José Smith sí tuvo esa primera visión y que vio a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. No, mirad,
oír y entender. Si tú sufres un atraco y te golpean 5 días después, recuerdas perfectamente los hechos y dentro de un año también, pero 5 días fijo que con mayor claridad que dentro de un año. El 9 de noviembre de 1835, José Smith declara: sus pecados son perdonados. Vio 2 personajes, un pilar de fuego, concurso de ángeles y un ser angelical. Y 5 días más tarde, y 5 días después, el 14 de noviembre de 1835, declara que solo vio un concurso de ángeles. ¿Qué pasó? Ahí lo dejo para que vosotros, y no yo, saquéis las conclusiones que creáis convenientes. Pero lo cierto es que en 1832 declara que solo vio un personaje. Ya en 1838 declara que fueron 2 personajes, y creo que en la base de los que piensan que fue para ir introduciendo digamos, en la doctrina lo de la Trinidad. Bueno, y doy por zanjado este asunto de la primera visión y no sigo, aunque los de Fire se afanan en justificarlo injustificable. Los hechos son los hechos por más que lo intenten adornar, pero la Iglesia Santa en los últimos días no les conviene que la gente, los miembros, sepan que hubo diferentes versiones acerca de la primera visión. Bueno, ahora vendría a tratar el tema del libro de Abraham, pero dado que ya hice un vídeo al respecto, es decir, en anteriores semanas, me niego a hablar 2 veces del mismo asunto. Y leer la respuesta de Fire, pues menos todavía. El que quiera saber más puede ir a mi canal y ver el vídeo y entrar en la página de Fire Mormon y leer acerca de lo que dijo al respecto. Ahora vamos con un tema, digamos, muy controvertido y muy polémico, por lo menos dentro de la iglesia. Yo conozco miembros que ni siquiera quieren oír acerca de la poligamia. Y si le dices de la poliandria, que ni siquiera conocen esa palabra, menos todavía. Pero bueno, dice Jeremy Gunners: José Smith se casó con por lo menos 34 mujeres. Y Fay responde: eso es correcto. Comentario: ojalá fuera así de simples sus respuestas. Huelga decir o mencionar que luego se esfuerzan por adornar, maquillar sus respuestas, pero yo no soy de eso. Yo no soy ellos. Es decir, yo no voy a adornar. Jeremy Gunners dice: de esas 34 mujeres, 11 de ellas estaban casadas con hombres que aún estaban vivos. Y Fay responde: José fue sellado a las esposas de algunos hombres que viven. Ninguno de estos parece haber sido por tiempo, y ninguno parece tener relaciones sexuales involucradas, con la posible excepción de una mujer que se había separado de su marido. En todos los demás casos, las mujeres seguían viviendo con sus maridos terrenales después de sellado. Bien, la poligamia sabéis que es cuando un hombre se casa con varias mujeres. Bueno, pues la poliandria es cuando una mujer se casa con varios hombres. Y con esto, fin, punto pelota. Fay, admite y ya está. Los adornos lo dejo porque no vale la pena mencionar, como ya he dicho anteriormente. La postura de la iglesia actualmente acepta y admite que José Smith era un polígamo, así que no creo que merezca la pena seguir. ¿Se casó con jovencitas menores de edad? Sí, lo admiten, pero indicando que solo fue un casamiento en cierta forma simbólico, que no consumaron. Es decir, que fue solo una ceremonia religiosa, nada más, y con ello afirman y sostienen que ocurrió con otras del resto de las esposas que tuvo. Dice Fay: en el momento en que el matrimonio celestial se introdujo, fue posible para casarse por el tiempo a una persona y sellarse por la eternidad a otra. Estos matrimonios parecen haber sido realizados con la finalidad de formar enlaces dinásticos en el más allá, ya que no hay evidencia de que José jamás haya cohabitado o tenía relaciones íntimas con ninguna de estas mujeres. No hay niños de estos matrimonios. No hay constancia de ello. Estos fueron solo señalamientos que solo afectarían a la asociación de José con estas mujeres en la vida futura. Y esto está en Nabull, Diarios de Nabull, diciembre de 1841 a abril de 1843, de los papeles de José Smith.
Varios documentos posteriores sugieren que varias mujeres que ya estaban casadas con otros hombres, como Marian Hayden, se selló a José Smith. La evidencia disponible indica que algunos de estos aparentes matrimonios polígamos poliántricos tuvo lugar durante los años cubiertos por este diario, es decir, el que he leído antes, el diario de Nabu, diciembre de 1841 a abril de 1843. Por lo menos 3 de las mujeres que participan en los informes, es decir, en el diario, estos matrimonios, Patty Barley, Ruth Bosse Sayers y Silvia Porte Lyon, se mencionan en la revista, aunque en el contexto se ha eliminado mucho del matrimonio plural. Incluso menos fuertes son existentes para estas relaciones complejas que se encuentran disponibles para los matrimonios de Smith a las mujeres solteras, y las revelaciones de Smith no dicen nada sobre ellos. Habiendo examinado las fuentes disponibles, el historiador Richard L. Bushman concluye que estos matrimonios y poliánicas, quizás otros matrimonios plurales de José Smith, eran sobre todo un medio de unión a otras familias para su beneficio espiritual y para la salvación mutua de todos los involucrados. La evidencia indica que José fue sellado por la Trinidad a 8 o 11 mujeres que estaban casadas con otros hombres. El hecho de que estas mujeres, esto lo dice Fay, el hecho de que estas mujeres siguen viviendo con sus maridos terrenales, incluso tienen hijos con ellos, indica que la unión con José Smith no era un matrimonio en el sentido normal. Pregunta: ¿José Smith consumó cualquiera de estos matrimonios con mujeres casadas? Y dice Fay, no hay ninguna evidencia para indicar esto, con una excepción posible, por una mujer que se consideraba divorciada. La evidencia disponible tampoco apoya la afirmación de que José tuvo relaciones íntimas con esta mujer casada. Fan Brody, quien afirmó en repetidas ocasiones su convicción de que José tuvo relaciones íntimas con muchas de sus esposas plurales, identificó a varias personas que ella pensaba que podían ser hijos de José Smith. Sin embargo, incluso Brody señaló que es sorprendente que la evidencia de otros niños de estas mujeres nunca ha salido a la luz. Brody postula, a pesar de la falta total de pruebas, que José debe haber sido capaz de practicar con éxito algún tipo de control primitivo de natalidad, o que los abortos deben haber sido diariamente usados. A fecha de hoy, el análisis de ADN se ha descartado a José Smith como el padre de ninguno de los hijos de las mujeres con las que se casó y se selló. Y que estaban casados con otros hombres, me refiero. Jeremy Gunness dice, entre ellos estaba el apóstol Osor High, quien fue enviado a una misión para dedicar a Israel cuando José secretamente se casó con su esposa Marinda Hayden. Comentario mío. No es un hecho probado, solo es una creencia, una suposición, por lo tanto no se puede ni probar ni descartar, pero se puede o debe debatir a no poder ser demostrado. Es decir, aquí no se puede usar la navaja de Oca. Es decir, en este caso no. No voy a tratar los temas de Helen y del enseñamiento por parte de José Smith con hermanas, ya que, como bien afirma Fay, Jacob, luego llamado Israel, también se casó con 2 hermanas, Raquel y Lea, así que no, bíblicamente no podemos más que callar. Además, en ninguno de los casos se puede probar que se consumase los matrimonios, así que se debe asumir que solo fue un matrimonio, un sellamiento espiritual, nada más. Luego, en el caso de la joven de 14 años, tampoco se puede acusar ni admitir pedofilia alguna, al no poder demostrar consumación. Respuesta a la afirmación, algunos de los matrimonios a esta mujer incluían promesas que José hacía a los jóvenes y a sus familias de tener vida eterna. Y dice Fay, el autor de la carta a un director del SEI hace la siguiente afirmación. Algunos de los matrimonios de esta mujer incluían promesas que José hacía a los jóvenes y a su familia de tener vida eterna. Y la respuesta de Fay dice, verificación de los resultados, el autor está proporcionando conocimientos sobre algún hecho, objeto o evento particular. El principio del matrimonio plural fue retratado como un medio para alcanzar la vida eterna. Jeremy Gunness
dice, algunos matrimonios esta mujer incluía las amenazas de perder la salvación. Y la respuesta de File, al respecto dice, las referencias a la pérdida de la salvación se han promocionado. Mi comentario es, la respuesta es sí, según lo he dicho anteriormente. El principio del matrimonio plural fue tratado como un remedio para alcanzar la vida eterna. Así de sencillo y claro. ¿Ves? Sí, es cierto, ya está. Jeremy algunos dice, las amenazas que José iba a ser asesinado por un ángel con la espada de la mano si las chicas no se acostaban con él, por ejemplo, Cina Dianta, Juntito Jacos, estuvo casada durante 7 años y 5 meses y tenía cerca de 6 meses de embarazo con su primer marido, Henry Jacos, cuando se casó con José, después de que se le dijo que la vida de José estaba en peligro a causa de un ángel con una espada desenvainada. Y dice Fay, las referencias a espada desenvainada se refieren al aplazamiento de José de la aplicación a la práctica del matrimonio plural. No, si las chicas no se casaban con él, esa es la amenaza. O os casáis conmigo, o viene el ángel con la espada desenvainada y ¡chac, chac! Algunos de ellos, de hecho, se negó. Algunas se negaron a casarse. La revisión de octubre del 2014 de la carta a un director de SEI corrigió la referencia inexacta espada de fuego y las amenazas que José iba a ser muerto con un ángel con la espada desenvainada si las chicas no se casaban con él. Cina Dianta, Juntito Jacos, dijo que José mencionó un ángel con la espada dibujada. El relato de una espada en llamas vino de Eliza Nieve y Orson F. Whitney. El ángel con una espada de referencia se refiere al postergamiento de José de la práctica de la poligamia. Brian Harris señala que 21 relatos por 9 expertos de la poligamia dejaron recuerdos que el profeta dijo de una razón específica. Un ángel con la espada que le amenazó si no procedió. Los 9 testigos podían haber escuchado la declaración del profeta mismo. Sin embargo, las narraciones sí sugieren que Benjamin F. Johnson y Elisa R. Snow podían haber oído la repetición de información recopilada de otras personas. El relato de José Lee Robinson es difícil hasta la fecha y su fuente real no está clara. Lawrence Snow, Erastus Snow y Mary Elizabeth Rollins Little citan al profeta directamente y Mary Elizabeth ofrece detalles no disponibles en otros lugares. Por desgracia, con la posible excepción del relato de Robinson, todos los recuerdos datan de al menos 20 a 30 años después del evento. Es decir, que no es fiable. Aquí están las citas atribuidas a Cina al respecto. 1881, cita Huntington y Medas, Cina de Josh hablan de un comentario de José en relación con la revelación sobre el matrimonio celestial. Como un ángel vino a él y con la espada desenvainada y dijo que si no obedecía a esta ley iba a perder su sacerdocio y el mantenimiento de la misma que él, José, no lo sabía, pero le costaría la vida. En 1894, Tina Huntington mandó a decir a mi hermano, diciendo, dile a Cina, desearía que así fuera y posponerlo hasta que un ángel con una espada desenvainada estaba a mi lado y me dijo que si yo establezco no me caso, si no cumplo con el matrimonio plural en la tierra, perdería mi posición y mi vida. Mi comentario. Cortina de humo para ocultar la verdad. Sí se dijo y sí es cierto. Solo hay que leer entre líneas para ver que es verdad. Lo de posponer la poligamia es solo un juego de ilusionista, ya que José Smith en ningún momento postergó la poligamia, antes la alimentó. Algunos dirían, bueno, es que si no la postergó, porque si lo postergaba el ángel le daba con la espada desenvainada. José Smith deseaba desde hace mucho tiempo
cumplir con la poligamia. Ahora voy a tratar el asunto de una declaración del que fuera profeta cuando vivió y que hizo una declaración a un periodista en una entrevista televisada. Estoy hablando de Hinckley. Gordon Hinckley hizo la siguiente declaración en el programa de Larry King el 8 de septiembre de 1898 con respecto a la práctica de la poligamia. Él dijo: condeno que la poligamia, sí, como una práctica, porque creo que no es doctrinal, no es legal, y esta iglesia toma la posición que vamos a cumplir con la ley. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidente, gobernante, magistrados, en honrar, obedecer y sostener la ley. Esto pertenece también a los artículos de fe, y si no me equivoco es el último artículo de fe. Mi comentario: parece que dijo la verdad, pero a la vez mintió. ¿Cómo puede ser esto? Cierto que la poligamia ya no se admite en el siglo XIX, en el siglo XX ni en el siglo XXI, pero con relación al templo, eso cambia. Tú pregunta a cualquier miembro activo que conoce bien la doctrina y te dirá que un hombre puede ser sellado a varias esposas. Las mujeres solo pueden ser selladas a un hombre. Luego, en relación a las ordenanzas del templo, allí aún se sigue manteniendo y efectuándose la poligamia. En el contexto del templo se entiende, y solo en ese contexto. Jeremy Gunes dice: Doctrinas y Convenios 132 es inequívoca sobre el punto de que la poligamia está solo permitida para multiplicarse y henchir la tierra y engendrar las almas de los hombres. Doctrinas y Convenios 132, 63 dice muy claramente que el único propósito de la poligamia es multiplicarse y henchir la tierra y engendrar las almas de los hombres. Porque José se casó con varias mujeres que ya estaban casadas. Estas mujeres obviamente no eran vírgenes, lo cual viola Doctrinas y Convenios 132, 61. Zina Huntington había estado casada por 7 meses y medio y estaba embarazada de 6 meses con el bebé de su primer marido en el momento en que ella se casó con José. Claramente no necesitaba más ayuda para engendrar las almas de los hombres. Fair se esfuerza por declarar que la poligamia solo se instituyó por mandato y solo como un rito o acto de casamiento plural, no para establecer o incentivar la procreación. Doctrinas y Convenios 132 deja bien claro el propósito. Fair, con tus palabras, lo único que logras es incentivar el pensamiento de que José Smith se casó con varias mujeres porque las deseaba. Necesitaba ser selladas a ellas, no con ánimo de tener hijos con ellas, no, solo por puro deseo humano. Así que, Fair, mejor es callar a tiempo que poner en la mente de las personas lo que quieres evitar que puedan creer. Esto viene a colación de que, tal como hemos visto en Doctrinas y Convenios 132, estaba permitido la poligamia, es decir, matrimonio plural, si queréis decirlo así, para multiplicarse y henchir la tierra. Entonces dicen las personas ajenas a la iglesia, yo no sé si algún erudito o algún apologista mormón pensará decir, igual que los que no son miembros de la iglesia, pero dicen, hay dos cosas por las que José Smith podía casarse. Si era en cumplimiento del matrimonio plural, lo hacía para tener hijos. Por lo tanto, sí que hubo consumación de esos matrimonios. Pero si no era con el fin de tener hijos, entonces era pura y llanamente por placer. En fin, esto es lo que piensa, ya digo. Punto importante y casi esencial. Jeremy Reynolds dice: ¿qué hay en cuanto al casamiento de la primera esposa? Eso es lo que es verdad, que recibe tanta atención en Doctrinas y Convenios 132.
Elma no sabía de la mayor parte de los matrimonios plurales de José, por lo menos hasta después de los hechos, lo cual viola Doctrinas y Convenios 132. Y es verdad, es lo que iba a decir, se me fue. También Doctrinas y Convenios 32 establece que un hombre solo podía casarse, es decir, consumar y cumplir con el matrimonio plural siempre y cuando la primera esposa consintiese. Y luego aclara, luego lo justifica José Smith diciendo que también dice que si la mujer, la primera esposa, no consiente, será castigada. Es decir, casi como diciendo, tienes que permitir matrimonio plural sí o sí. La respuesta de Fay. No se sabe si Elma tenía o no tenía conocimiento de la mayoría de los matrimonios plurales de José. Sabemos de algunos que ella era consciente de ello y unos pocos que no estaban al tanto de ello. Los críticos simplemente optan por asumir que ella no sabía nada de la mayoría de ellos. Fael, si tú mismo te has contestado, Elma no tenía conocimiento de la mayoría, es decir, por tanto, era cierto. Ay, no voy a entrar en alegatos como hace comúnmente Fael. Está afirmando que unos pocos que no estaban al tanto de ellos, luego sin adornos, cierto. Elma no sabía, no tenía conocimiento de todo el matrimonio de su marido. Punto. Ella, como la primera esposa y conforme a Doctrinas y Convenios 32, tenía que dar su aprobación. Luego José Smith cumplió el mandato de Doctrinas y Convenios 132. ¿Veis? Fue sencillo y conciso, sin adornos. Fanny Anger, la segunda esposa declarada de José Smith. José conoció por primera vez a principios de 1833 a Fanny Anger cuando ella se quedó en el hogar de los Smith como algún tipo de criada para Elma. Tal trabajo era común para los jóvenes en esa época. No hay relatos de primera mano de José o Fanny describiendo su relación. Tampoco hay relatos de segunda mano de Elma o la familia de Fanny. Todo lo que tenemos son relatos de tercera mano y la mayoría de fuentes hostiles. La mayoría siendo registrados muchos años después de los eventos. Sobre Fanny alguien, creo recordar que en uno de los vídeos anteriores, cuando hablé acerca del matrimonio, traté también el asunto de Fanny Allen. Me parece recordar que sí. Es decir, si queréis conocer la historia de Fanny Allen, podéis ir a ver sus vídeos o verlos en Pesquisas Mormonas. José Smith se casó con esta mujer cuando era menor de edad. Y dice Fay, Oliver no aprobaba la restauración del matrimonio plural y acusó a José de adulterio, uno de los cargos que se había criado cuando fue finalmente excomulgado de la iglesia. Es decir, Oliver acusó verdaderamente a José de adulterio porque le costaba que José tuvo relaciones con Fanny Alger. Mi opinión es que esta jovencita vivía en casa de los Smith y él se aprovechó de la circunstancia y sí, se casó con ella. Es más, dado que Elma se enfadó con ellos al descubrirles el romance, es dudoso pensar que consintió o aceptó este matrimonio como tal. Fanny es considerada, como he dicho antes, la segunda esposa de José Smith. Jeremy Gunners dice, José estaba practicando la poligamia antes de que se autorizara que llegase la autorización para el enseñamiento. Fay dice, y disculpadme si me río de la respuesta de Fay, dice, José y el matrimonio de Fanny fue un matrimonio plural, no un matrimonio eterno. El autor asume que el poder sellador se requiere antes de la iniciación del matrimonio plural. Y mi comentario, y Fay asume que uno puede ser sellado de varias esposas sin que se dé el mandato. Vamos, hombre, a otro perro con ese hueso. Es decir, que como el matrimonio con Fanny Alger no fue un matrimonio plural, entonces ¿qué fue? ¿Que fue solo un matrimonio eterno? ¿Y la primera esposa? José Smith no se selló con su primera esposa, con Elma,
también como un matrimonio eterno. Hombre, Fire, a otro perro con ese hueso, como he dicho. Jeremy Runes dice, la naturaleza secreta de los matrimonios y las mentiras públicas y privadas de José Smith no son congruentes con el comportamiento honesto. Emma no tenía conocimiento de la mayoría de estos matrimonios. Los santos no sabían lo que estaba pasando detrás de las escenas porque la poligamia no llegó a ser de conocimiento común hasta 1852, cuando Brigham Young lo reveló en Utah. José Smith hizo todo lo posible para mantener la práctica en la oscuridad. Y dice Fire, el secreto de la práctica no fue porque José no hizo nada para enseñar la doctrina, fue una causa de peligro, para evitar el peligro y problemas para los demás. Veamos qué más nos tiene que decir Fire al respecto. Voy a obviar los adornos y sí, me voy a quedar con la siguiente declaración que es más que suficiente. Es cierto que José no siempre dijo a los demás sobre el matrimonio plural. Un crítico de los reclamos de la Iglesia dijo, José Smith mintió públicamente sobre su práctica de la poligamia y mintió a su propia esposa Emma sobre la práctica. Adorno fuera, respuesta afirmativa, pues listo. Ahora tratemos de algo que considero de suma importancia, ya que influyó en la muerte de José Smith. Jeremy Runes dice, el deseo de José de mantener esa parte de su vida en secreto es lo que finalmente contribuyó a su muerte cuando ordenó la destrucción de la imprenta, es decir, el Nabu Expósito, que se atrevió a exponer su comportamiento en junio de 1844. Y dice Fire, José no deseaba mantener su vida secreta. Había un número de sus asociados que no solo eran conscientes de la práctica del matrimonio plural, pero practicaban ellos mismos. En el caso del Nabu Expósito, que habló del matrimonio plural en los términos más inflamatorios, José reconoció que causó grandes problemas para Nabu. Se afirma que José no podía permitir que el Nabu Expósito publicara las negaciones intencionales secretas ideadas por el rey terrenal del mormonismo. La realidad fue que José y su séquito, es decir, su ayuntamiento, es decir, sí, porque José era el alcalde de Nabu, y el resto del ayuntamiento, estaban preocupados de que el artículo causaría confusión entre los santos. Un miembro declaró, hermano José, llamó a una reunión a su... Sí, el hermano José nos llamó a una reunión en su propia casa y nos dijo que Dios le mostró a él en una visión abierta en la luz del día, es decir, que esto no era algo que acababa conjurado en sus sueños de la noche, que si no destruía esa imprenta, que haría que la sangre de los santos fluiría en las calles y por esto fue que se destruyó el mal. Comentario mío. José Smith violó la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Por eso fue perseguido y por eso fue encarcelado. La libertad de expresión, el derecho, como yo ahora, de poder decir lo que pienso y creo con total libertad, de poder expresar mis ideas, es lo que hace a un país libre y democrático. Si por decir disponer una verdad se quema, se manda a destruir una imprenta, la ley debe intervenir. Es decir, estoy condenado por decir esto para venir ahora miembros de la Iglesia, la agrupación esta secreta que hay, que se hablará más adelante, y que han admitido, creo que fue Olas o Holland o alguno de ellos, fue una autoridad general, admitió que existe una organización secreta que se encarga de los asuntos de los problemas de la Iglesia. Es decir, van a venir aquí y me van a dar una paliza o van a hacer algo para impedir mi libertad de expresión. No estoy de acuerdo con la muerte de José Smith. Hay quien afirma que José Smith murió a causa de que él disparó, porque llevaba una pistola. Hoy en día no pueden meter una pistola en la prisión, pues José Smith tiene en la prisión una pistola
Y entonces él dice que disparó para defenderse y protegerse, pero los demás dispararon también para proteger sus vidas. No estoy de acuerdo con los linchamientos ni con amotinarse, ni estoy a favor de, de dar una paliza a alguien por, por lo que piensa o lo que dice. El respeto debe ser mutuo. Yo respeto lo que tú dices, tú debes respetar lo que yo digo. Y bien, mis estimados oyentes, pues hasta aquí, por lo tanto, la carta de Jeremy Renner a un director del SEI y la respuesta de FAI, esta agrupación no oficial de la Iglesia apologista mormona. Gracias y hasta la próxima semana con la tercera parte.